Saludos, profesor y compañeros. Este es el video resumen de la semana 5, la lectura número 9 sobre lo que es implementación de sistemas CRPs y CRMs en el país de Polonia entre el año 2013 y 2016 por parte del grupo de trabajo número 2, conformado por Daniel Barbosa Mora, Nelson Brenes Pochet y Christian Watson Carazo. Con respecto al resumen teórico, tenemos que entender en primera instancia el concepto de efectividad a nivel de tecnologías de la información, en el cual básicamente consiste en el grupo de métricas esperables que llevan una meta establecida. Entonces, básicamente eso lo que significa es que nuestro proyecto se pueda entregar a tiempo, que se mantenga bajo el presupuesto establecido y que el resultado final pues se alinee a lo que se esperaba a nivel técnico y también a nivel funcional. ¿Qué ocurre? En la lectura se nos muestra que la mayoría de proyectos, al menos en el ámbito de este estudio en Polonia, eh, esos proyectos de tecnología en su mayoría nunca llegaban a completarse de manera efectiva. Entonces, si podemos ver acá, por ejemplo, en estas tablas, en la primera se muestra en compañías de gran tamaño, como solo el 44% de proyectos a nivel de ERP o proyectos de ERP, solo 44% se llegan a implementar de manera adecuada. El 21% eh, se abandonan o nunca llegan a completarse y el 35% se completan pero con ciertas fallas. A nivel de CRMs vemos una situación bastante similar, en donde tan solo un 53% se implementan sin ningún tipo de problema, el 16% se abandonan o nunca se terminan de implementar y después un 31% pues se implementan pero con una gran cantidad de problemas. El escenario en estructuras medianas es muy similar a lo que se muestra en las compañías grandes. Y ahora pasamos ya a a la siguiente diapositiva. Bueno, como parte del análisis y la evaluación de lo que podemos hacer de la lectura, pues la lectura como tal está enfocado en lo que son la implementación de sistemas ERPs y CRMs propiamente, ¿verdad? Como sistemas corporativos en medianas y grandes compañías. Tal vez muchas de las organizaciones hoy en día no se dan cuenta que ya están utilizando un sistema ya sea CRM o ERP, pero en esta diapositiva podemos ver algunas de las implementaciones que se dan en estas plataformas en donde los sistemas ERPs, perdón, los sistemas ERPs tienen mucho que ver con lo que es la gestión de procesos dentro de la organización y la parte de los CRMs tiene mucho que ver con lo que es el manejo de la relación con el cliente, propiamente para lo que es la gestión del cliente en la parte de negociaciones y en la parte de mercadeo y ventas como tal. Habla de, de la penetración que tiene este tipo de sistemas a nivel de las corporaciones. Y lamentablemente, como lo dice el estudio, muchos de las implementaciones se ven afectadas porque no se cumplen en su totalidad o se cumplen ya de una manera tardía. Son el porcentaje de implementación exitosa que se ve en estos sistemas, pues es relativamente bajo comparado con las otras dos aristas que se nos presentan en la lectura, que es proyectos completados pero que no cumplen toda su funcionalidad o proyectos que quedan abandonados. El, la tabla que se muestra en la diapositiva vemos el porcentaje de implementación de estas plataformas, ya sea las ERPs o las CRM, dependiendo de la dimensión de la compañía, en donde en compañías grandes con más de 250 empleados, los sistemas que están implementados, el 75% de los sistemas implementados están en CRPs y el 55% son CRMs, y en medianas un 39 son ERPs y un 29 son CRMs. Hay factores que de la lectura se desprenden como causales de estas fallas en la implementación.
Hay 3 factores que Cristian mencionó al principio en el resumen teórico con respecto a lo que son las métricas para determinar si un proyecto se concluye satisfactoriamente o no. Y dentro de esas métricas o incidencias que tenemos que pueden afectar esas métricas que menciona la lectura propiamente, focalizado a unas implementaciones que no se hicieron particularmente en Polonia, sino más bien en Estados Unidos, se hablan de que se definen proyectos o la implementación de proyectos y planes que no son realísticos desde el puro principio o la gestión del inicio del proyecto como tal. Se preparan lo que son las etapas del proyecto de una manera que no es lo que se ajusta a lo que está en el mercado, a la realidad, o se extiende inclusive lo que es el alcance del proyecto ya en medio de la implementación del proyecto. Todo esto obviamente viene a tener incidencia en la parte de lo que es tiempo, costo y la misma funcionalidad que puede tener la implementación como tal. Existen otros factores que se mencionan dentro de la lectura, que si bien es cierto, no se dicen como factores que pueden causar un impacto negativo o positivo como tal en la implementación de estos proyectos. Nosotros en el análisis se nos desprenden o saltan en la lectura como factores que potencialmente pueden tener un impacto en el resultado general de la implementación, como son el tipo de implementación. En la lectura se nos habla de que tenemos lo que son las implementaciones estándar, lo que otros que se llaman rollout implementations, tenemos otras que son actualización de versiones, reimplementaciones, en donde, por ejemplo, uno podría suponer que una implementación estándar de un sistema ERP o CRM es la que tiene menos grado de fallo. Sin embargo, la lectura no nos da evidencia de eso. ¿Por qué pensamos nosotros que puede tener una menor incidencia de fallo? Porque es la implementación estándar de los módulos estándares de cada una de estas plataformas sin ninguna afectación, lo cual podría llegar a ser una práctica o un hábito en las personas que ya están implementando estas plataformas, mientras que, por ejemplo, lo que son las actualizaciones de versiones pueden tener muchos ingredientes a la hora de la definición del plan, lo mismo que hacer un rollout secuencial de módulos, por ejemplo. Básicamente, todos estos factores tienen esa incidencia en el bajo porcentaje de éxito en la implementación de estos sistemas. Y ahora pasamos a las recomendaciones. A nivel de recomendaciones, nuestro enfoque dentro de Coacin Costa Rica, primeramente va relacionado al tema del CRM, en donde la empresa ya utiliza un CRM a nivel local en Costa Rica. En este caso específicamente es Salesforce, el aplicativo, servicio web, en donde una de nuestras recomendaciones es que eventualmente la empresa logre integrar este uso de la herramienta a nivel regional, con los otros países que hemos analizado hasta el momento, Argentina y Chile, para que la información de los clientes que se manejan en este caso permita tomar decisiones a nivel regional. Para esto, de acuerdo a la lectura, lo que se implementaría es un rollout en donde las oficinas regionales seguirían, digamos, la implementación de un sitio central para, digámoslo así, simular la implementación de el caso exitoso del sitio central, que les permita funcionar de manera unificada. A nivel de ERP, realmente la empresa no cuenta con un ERP en este momento, y por lo que se sugiere entonces una implementación estándar, de nuevo de acuerdo a la lectura, en donde les permita establecer los procesos de negocio de una herramienta, un ERP que haga más, le permita ahorrar costos, tiempos. Todo esto obviamente tiene que ir establecido con sus parámetros de tiempo, el presupuesto y los requisitos del negocio para tratar
de que el proyecto no caiga dentro del gran porcentaje de implementaciones de ERP que quedan o abandonadas o fallidas o se implementan con muchos problemas. Entonces, básicamente esas son las recomendaciones para la empresa, tanto a nivel de ERP como de el Salesforce. Gracias.